¿Y cómo ha estado, Doc? ¿Todo bien? Perfecto. Oye, Corriendo es de que la no ir ciudad. a las mariposas, llévanos a las Hay que ir a las maripositas. mariposas. Sí, pues cuando gusten, Sí, pues saben que chido. cuando gusten, no, No, doctor, ¿qué ese Doc pasó? sí se pasa, pero Cuando bueno, gusten, saben que son bienvenidos aquí en Ecatzingo. muchas gracias. Lo sabemos, pero queremos ver maripositas. Sí, sí hay Ahora que no ir. queremos sentir, queremos ver mariposas. Sí, claro. Así Sí, es. cuando gusten, son bienvenidos aquí en Ecatzingo. Muchas gracias. Gracias. Saben que son Bueno, entonces, pues vamos a iniciar, si les parece. Muy buena noche a todos los que van a ver esta transmisión, los que la empiezan a ver en este momento. Hoy igual tenemos un invitado muy importante para la página, eh, seguramente también para Ecatzingo, bueno, más bien afirmo que también lo es para Ecatzingo, el doctor Tlacuilo, Héctor Martínez, que lo tenemos el día de hoy para una presentación súper bonita, muy interesante también, que tiene muchos aportes. Y sin más preámbulo, no me adelanto, maestra Estreo, por favor. Sí, así es, amigos del Valle de México, muy buenas noches. Ya es viernes. ¿Sabías de raíz que ya en nuestra 45ª edición de estas charlas importantes? Pues aquí invitar a nuestros amigos que si alguien pues tiene algún gusto, algún conocimiento por algún tema en específico, pues están cordialmente invitados. El foro, el espacio está abierto para que nos puedan compartir sus conocimientos con todo el del Valle de México desde su raíz, así como esta noche que tenemos pues un gran invitado, un gran amigo, un gran aliado del lado oriente del bello Estado de México. Y permítame presentar a nuestro gran invitado de esta noche, que es el licenciado en Derecho Burocrático por el Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública, el maestro Héctor Martínez Pérez, que cuenta con estudios en maestría en Derecho Penal por el Instituto Universitario Anáhuac. Tiene su maestría en justicia, en el sistema de justicia penal por la Universidad de Policía de la Ciudad de México, en donde actualmente es profesor en la Universidad de Policía de la Ciudad de México en el área de capacitación especializada. Cuenta con 2 acreditaciones y 3 certificaciones. En el área de primer respondiente, policía con capacidades para procesar el lugar del hecho y el de policía en juicio oral. Es investigador del antiguo ferrocarril San Rafael y Atlisco y del ferrocarril forestal de Cauville en la región del sur Popocatépetl, mejor conocido como el tramo olvidado. Es investigador de los geoclastes del Popocatépetl. También es cronista local independiente del municipio de Catzingo y conferencista en temas inherentes a sus investigaciones y a su cultura local. Es escritor del ferrocarril San Rafael y Atlisco, el tramo olvidado, en el año 2023. Y esta noche, amigos, de viernes, nos presenta el tema de su libro, que es Tiemperos del Popocatépetl, Geoclaste. Amigo Héctor, bienvenido a este espacio. Sí, gracias, doctor Juan Garcés. Gracias, maestra. Pues aquí estamos con toda la actitud y hoy presentando este pues nuevo libro, ¿no? Los tiemperos del Popocatépetl, que es un tema muy interesante. Y bueno, como bien lo diría el doctor Juan Garcés, sin más eh, comentarios, entramos en materia. Sí, porque hay mucho que comentar, amigo, así es que adelante. Bueno, aquí vamos a hacer más bien, vamos a modificar un poco parte del espacio, que básicamente es hoy una presentación sobre el libro, ¿no? Sí, claro. ¿Cuándo salió, Doc? Por favor. Este libro, la editorial Cualicali, poblana, prácticamente terminó los trabajos en diciembre del año pasado. O sea que
es nuevo, es Recién fresco. horneado. Sí, de hecho, vamos, digamos, es el primer momento que vamos a darlo a conocer ya de manera general, de manera pública, y pues agradezco la apertura, doctor Juan y maestra Esther. Gracias. Un gusto más bien, Doc, sobre todo para rescatar esta parte de la zona oriente, que sabemos que tiene muchísima historia, y lamentablemente, pues desconocemos, ¿no? A pesar de que son municipios que, digamos, no están tan lejos entre sí, pues tienen mucha historia, tienen, pues, conocimiento ancestral muy interesante, ¿no? Y que lastimosamente, pues, no lo conocemos. Entonces, yo admiro esa parte del doctor porque este espacio de Catzingo, que es una región privilegiada en la zona de los volcanes, pues tiene muchísima historia. Yo realmente no la conocía, ha sido gracias al doc que nos ha invitado amablemente a sus terruños, diría Estéreo, pues que hemos conocido, ¿no? Todo lo que tiene, toda la bella historia que tiene Catzingo. La verdad es que las redes sociales nos han aperturado a ir a otros lugares, ¿no? Y a aprender y entender esta parte histórica, ¿no? Y cómo se relaciona también con todo el oriente del Valle de México y destacar, ¿no? Sobre todo, pues la importancia que tiene el Estado de México en sí mismo. Amigo Tlacuilo, características de Catzingo, ¿qué tiene de especial el Catzingo y por qué iniciaste ahí esta travesía, esta aventura como tal de este libro? Sí, fíjese, doctor, que en lo personal, la historia para mí siempre ha sido un mundo fascinante. Desde que yo tengo, digamos, conciencia, desde que yo estudiaba la primaria, me gustó, me encantó la historia. Y yo escuchaba a mis profesores cuando estaban dando sus cátedras, lo que es historia, y prácticamente yo quedé enamorado. Desgraciadamente, pues la vida pues me lleva por otros, digamos, por otras lugares, por otras áreas, y me olvido de la historia, ¿no? En mi mundo empiezo como en el ámbito del derecho, como jurista, y prácticamente ahí, digamos, hice toda mi carrera, digamos, ya profesional, mi carrera laboral, pues apegada a lo que es el derecho, y me olvido de la historia, ¿no? Y ahora, ya con un poco más de espacio, pues empiezo o regreso a mis orígenes, y me doy cuenta que Catzingo, como bien lo acabas de comentar, es un lugar con mucha historia, ¿verdad? Los cronistas del siglo XVI, XVII nos remiten incluso a antes de la llegada de los españoles. Ahí Fray Diego Durán, por ejemplo, Chimalpain, pero más Fray Diego Durán nos dice que toda esta región, pues es una región que fue fundada por Xochimilcas, ¿no? Entonces nosotros, y antes de los Xochimilcas, se tiene conocimiento de que habitaban otros grupos, digamos, más primigenios, como son los Olmecas Xicalancas, ¿no? Olmecas Xicalancas, después fuimos una fundación Xochimilca, ya para el siglo XI, XII, XIII, pues llegan los Chalcas, y todo este territorio pasa a formar parte de los señoríos Chalcas, aunque nunca dejaron, siempre, digamos, tuvieron ese vínculo con la cultura de los Xochimilcas, pero ya pertenecían a lo que son los señoríos Chalcas. Y bueno, ya viene después la conquista, ¿verdad? Y ya más recientemente se habla mucho del ferrocarril San Rafael Atlixco, también del ferrocarril forestal maderero, y bueno, ya digamos la historia moderna. Entonces yo me doy cuenta que Catzingo tiene mucha historia, que realmente lo que carecemos en este lugar pues son de historiadores, y bueno, es como empiezo, ¿verdad? Con este esfuerzo por investigar, por estudiar, por hurgar, y por preservar y por difundir también nuestra historia, ¿no? Nuestra cultura, nuestras tradiciones, y es como como nace este proyecto del Tlacuilo HMP. Y en un inicio también iniciamos con Elvis la investigación del tramo olvidado del ferrocarril San Rafael Atlixco, es el coautor de ese libro, y bueno, ahorita traemos esta nueva investigación, los temperos del Popocatépetl, Quiotlasques. Que aquí hay algo muy interesante, perdón que interrumpa parte de esta explicación, pero la zona, como mencioné hace un momento,
es especial, ¿no? Ecatzingo, en razón a la naturaleza, al estar a las faldas de los volcanes, los recursos que posee la tierra en sí misma es especial, ¿no, Héctor? Tiene algo diferente ese pedacito de tierra de los volcanes, diría yo. ¿Cuáles son Y las características? Sí, Esther. ajá, sí, perdón. Y precisamente yo creo que a lo mejor tal vez te leí pensamiento, Juan, que brevemente nos dijera Héctor, para los amigos que nos están viendo del interior de la República o fuera del país, que más o menos nos ubicaras, amigo Héctor, geográficamente, ¿de qué parte estamos hablando del Estado de México, Ecatzingo? Sí, Catzingo lo ubicamos en la parte suroriente del Estado de México. O sea, es la parte oriente del Estado de México, más bien suroriente. De hecho, colindamos en la parte oriente, colindamos con lo que es el Estado de Puebla, y en la parte sur colindamos con el Estado de Morelos. Entonces, digamos que esta es una franja de tierra que se ubica, ¿verdad?, en el costado oriente del Estado. O sería sur oriente del Estado de México. Y bien, como lo comentaba el maestro Juan, bueno, pues sí, estábamos comentando que es un lugar con mucha historia, como es el tema que traemos en esta noche de los Quiotlasques, ¿sí? Yo al empezar, pues, digamos que todo nace con el primer libro, con el libro del ferrocarril San Rafael Atlisco, el tramo olvidado, y después de terminar ese libro, yo me doy, digamos que hay dos cuestiones en mí. Una de ellas es una emoción porque tenía trozos de la historia, de mi historia, de nuestra región, en las manos, ¿no? Ya esa es una emoción, cada que descubríamos un tramo de vía, cada que descubríamos un dato histórico, una fotografía, sin duda alguna, pues me llenaba de emoción, ¿no? Digamos que ese sería el primer aspecto, ¿verdad? Que con el primer libro. Pero también me empecé a tener un cierto disgusto, digamos, un cierto coraje, un cierto disgusto conmigo mismo. ¿Por qué? Porque después de ser una región con tanta historia, yo no conocía mi propia historia. Entonces sí había cierto malestar en mí, que al terminar el primer libro yo dije y me prometí que a partir de ese libro yo me iba a dedicar a investigar hasta el último día de mi vida, ¿verdad? Yo me iba a dedicar a estudiar, a investigar la historia de mi municipio, de mi región. Y es como empiezo a buscar temas para este nuevo libro, y es cuando uno de ellos nace, este tema de los quiotlasques. Es parte de nuestra estirpe, parte de nuestra cultura, de nuestra historia, es parte de nuestra realidad. Nuestros campesinos quiotlasques, antiguamente, para que se entienda o entendamos el contexto, digamos que esta es una tradición ancestral, ¿verdad? Hablando de la parte histórica, pues es un conocimiento ancestral desde antes de la llegada de los españoles. Digamos que nuestras culturas mesoamericanas intentaban explicar y entender el mundo que los rodeaba. De esa manera, nuestras culturas terminan deificando a la naturaleza. Es inevitable que no deificaran a la naturaleza. ¿Por qué? Porque prácticamente la naturaleza era su forma de vida, era su entorno, era el medio en el cual ellos se desenvolvían. Para ellos prácticamente era su vida, como para nosotros el día de hoy. Y terminan deificando a la naturaleza. De esa manera, lo que es la lluvia, lo que es el agua, los rayos, la neblina, lo que es las sequías, los mismos cerros, las temporadas, digamos, terminan deificando a todos estos entes. Y uno de los más importantes es el agua, la lluvia, que en este caso sería Tlaloc, que es de los entes más representativos. Hay otras deidades, ¿verdad?, inherentes al agua, a la lluvia, pero digamos que el más representativo, el más importante, pues es Tlaloc. Y Tlaloc necesitaba sacerdotes que pudieran oficiar, que pudieran, digamos, atender el culto a las deidades de la lluvia, y entonces nacen esta clase sacerdotal que se llamaban los quiotlasques. ¿Qué quiere decir quiotlasques? Quiotlasques
viene, según el doctor Baruch Martínez de Tláhuac, nos dice que Quiotlasques viene del náhuatl quiahuitl. Quiahuitl es lluvia, tlas es arrojar y qui hace alusión a la persona. Entonces podríamos decir que Quiotlasques son aquellas personas que arrojan la lluvia, como bien lo vamos a ver más adelante. Pues una de las actividades primordiales de estos personajes es desviar las tormentas, es arrojar las tormentas hacia otras direcciones para que no causen daños. Entonces, esta cosmovisión, estas ideas, esta fe, esta tradición, como lo estamos comentando, pues viene desde épocas primigenias, ¿verdad? Y obviamente, cuando llegan los europeos, se da un choque con nuestra cultura y empiezan a intentar desaparecer todos los vestigios de nuestra religión antigua. Obviamente empiezan a perseguir incluso a los sacerdotes, dentro de ellos a los sacerdotes quiotlasques que oficiaban, digamos, el culto a las deidades de la lluvia, y nuestros quiotlasques empiezan a, digamos, a esconder sus rituales, empiezan a alejar sus rituales hacia lugares como lo que son barrancas, lo que son cerros, lo que son montes. Antes de continuar con esta narrativa, también quiero hacer alusión que para nuestros ancestros, estas deidades de la lluvia, deidades del agua, habitaban en los cerros y los volcanes. ¿Por qué? Porque creían que esos cerros y esos volcanes eran depósitos de agua, eran una especie de contenedores de agua, y entonces, por ende, sus deidades habitaban en esos lugares, habitaban en los montes, en los cerros, en los volcanes, en las barrancas, en esos lugares habitaban sus deidades de la lluvia. Y bueno, ya retomando nuestra narrativa, pues tenemos que a pesar de la persecución a la que fueron sometidos durante siglos, ¿verdad? Por ahí, por el año de 1536, hay registros de que algunos de estos tiemperos, de estos quiotlasques, fueron llevados a la Santa Inquisición. ¿Por qué? Pues acusados de hechicería, ¿verdad? Porque seguían, estos sacerdotes seguían, digamos, recalcitrantes, ¿verdad? Seguían practicando su antigua religión y fueron llevados incluso a la Santa Inquisición para ser juzgados. Entonces eso nos da un ejemplo, o nos arroja un poco de luz para ver la persecución a la que fueron sometidas nuestros sacerdotes prehispánicos. Y pese a toda esta persecución a la que fueron sometidos nuestros quiotlasques, pues el día de hoy sobreviven en la región de los volcanes. Quiero aclarar que no nada más es en nuestra región de los volcanes, sino que en todo lo que era la antigua Anáhuac, pues se tiene vestigios de esta religión. Pero yo mi investigación la basamos o la estoy basando netamente regional, lo que es aquellas comunidades que se ubican en torno al volcán Popocatépetl. Digamos, esa es mi investigación. Entonces nuestros quiotlasques sobreviven en estas faldas, en estos poblados, y el día de hoy siguen practicando sus rituales. Obviamente, para que no continuara la persecución como en un inicio, a la llegada de los españoles, obviamente tuvieron que mezclar, ¿verdad?, su fe, sus creencias, con parte de la religión, digamos, hegemónica, que en este caso era la religión católica, y de ese sincretismo, pues nacen nuestros tiemperos actuales. De hecho, en la actualidad se les conoce con infinidad de nombres de acuerdo a la región donde ustedes vayan, pero uno de los nombres más aceptados para estos personajes, pues son tiemperos, ¿no? Y estos tiemperos o quiotlasques, pues ahora tienen unas prácticas, es el resultado de ese sincretismo, tanto de nuestra religión prehispánica como la religión católica, y ha dado como resultado las creencias, la práctica, la fe, la cosmovisión de nuestros tiemperos actuales. Como ustedes pueden ver ahí, el doctor Juan Garcés nos acaba de compartir esa imagen. Esa imagen es
de tiemperos del estado de Morelos. Fíjate que pasa algo bien interesante, que los tiemperos del estado de Morelos se han unificado. Poblados como Tela de Volcán, Hueyapan, Ocuituco, incluso Alpanocan, se han unido en una asociación que le llaman ellos Misioneros del Temporal, que son los que estamos viendo en la imagen. Y hablando de lo que es el sincretismo, como ustedes pueden ver, ahí tienen figuras como es la cruz, ¿no? La cruz, pues todos sabemos que ya es una imagen o figuras de la religión católica, pero también vemos ahí en esa imagen, pues figuras de lo que es la religión prehispánica, como cuáles, como ahí tenemos el mole, ¿no? Porque el mole, pues en sus ofrendas hacia las deidades de la lluvia, pues precisamente era el mole, ¿no? Incluso hay un tonel ahí o un recipiente ahí grande, donde ese día los tiemperos de Morelos hicieron tamales de hoja de maíz y ese es otra figura, ¿verdad?, en nuestra religión prehispánica. Entonces, pues eso es lo que tenemos en la actualidad, nuestros tiemperos o teotlasques en diferentes lugares, y en este caso, pues estamos hablando de los tiemperos del Popocatépetl. Sí, para que se animen, bueno, es parte de la presentación del libro, lo que reitero, lo que estamos haciendo ahorita. De los datos a mí curiosos, y agradezco también que me invitó el Dog a colaborar una partecita mínimo en su libro, me llamó mucho la atención y me gustaría que lo compartieras, Doc, el hecho de cómo se convierten estas personas en estos guardianes y personas Pero yo diría con poderes sobrenaturales, ¿no? Nuestros especie de superhéroes, incluso me atrevería a decir, quizá ahí por ahí me apedreen con ese término, pero me parece muy interesante, ¿no? ¿Cómo se convierten? Me gustaría que lo comentaras, Doc, estas personas en Quiotlasque, ¿no? Es algo muy, muy, muy peculiar, si puedes, pues compartirlo, Doc. Sí, claro. Mira, es un tema ya de antemano, es un tema ya muy concurrido, ha sido muy investigado por historiadores, por antropólogos, ¿verdad? Por aficionados. Sin embargo, yo no encontré muchos registros de lo que es la región de Catzingo, la región de Atlautla, y es precisamente donde centro esta investigación. Y en relación a cómo se inician nuestros quiotlasques, desde la época prehispánica decíamos que la deidad por excelencia, ¿verdad?, de la lluvia, pues era Tlaloc, ¿no? Y Tlaloc escogía a sus ministros a través o por elección divina, así se le conoce, ¿no? De hecho, hay alrededor de 5 o 6 formas para convertirse en quiotlasques, pero la más común o la más importante es esta, por elección divina. Entonces decíamos que Tlaloc pues escogía a sus sacerdotes a través de la caída de un rayo. Esa era la señal, ¿verdad? Obviamente el indígena pues no fallecía, seguía viviendo, y esa era una señal de que lo había escogido las deidades de la lluvia. También tomemos en cuenta que una vez que les ha caído el rayo, pues estas personas, otra característica es que empiezan con ciertas enfermedades. O sea, a partir de que les cae el rayo, empiezan con ciertas enfermedades, todas asociadas a la humedad, todas asociadas al frío. Por ejemplo, como gripas, como enfermedades similares, asociadas a lo que es a asmas, asociadas a lo que es el frío. Y entonces estas personas empiezan a curarse, pero misteriosamente, a pesar de la ciencia y a pesar de los médicos que cambian, pues no sanan. No sanan, ¿por qué? Porque tienen que ser curados por los quiotlasques, es decir, por personas, ¿verdad?, ya iniciadas en esta fe. Entonces, como no se curan, como no sanan, sus familias van percibiendo que es por la caída del rayo, ¿verdad? Y los llevan con tiemperos, y estos tiemperos pues les hacen algunas sanaciones, como prácticamente se le llama limpias, ¿no? Los limpian y
también les indican que deben de llevar una cruz, ¿verdad? Al altar que las deidades o que los espíritus de la lluvia designen. Por eso hay cerros que cuentan con cruces, porque son sus altares, pero esos altares los designan los espíritus de la lluvia. Entonces, para este nuevo tiempero, ¿verdad? Le cae el rayo, no sana, los llevan, digamos, ya con los tiemperos lo curan, pero aparte de eso, para iniciarlos, tienen que llevar una cruz al altar, a la montaña, al cerro, y a partir de ese momento, ¿verdad? Se inicia como tiempero y este tiempero es el que tiene que cuidar, tiene que proteger ese cerro, tiene que proteger ese altar y es así, digamos que esta es la forma más importante para convertirse en tiemperos. También hay otra forma que es por herencia. Esa es, digamos que es la segunda más importante, ¿no? Por herencia es, no me cae un rayo, pero soy afín a estas creencias, a esta fe, y el tiempero mayor, porque digamos que cada cerro, acabamos de decir que hay un tiempero que cuida el cerro, ese tiempero se le llama mayor, que es el va a, digamos, a guiar al resto del grupo de los tiemperos y el mayor lo designa, le dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Supongamos al doctor Juan Garcés, ¿no? Juan, siento que ya no, pues no sé qué vaya a pasar en el futuro, pero el día que yo muera, quiero que usted se quede como tiempero. Y entonces ya es una designación del tiempero mayor, y cuando esta persona fallece, pues el tiempero recuerda la designación y entonces él toma la responsabilidad de seguir trabajando como Quiotlasque. Entonces es una tradición muy bonita porque hay tiemperos por ejemplo, hay aquí en Ecatzingo un señor, un tiempero que se llama, bueno, le decimos de cariño Don Justi, es Don Justiniano Contreras, y él dice que desde por el 1973, una de sus tías le instó a que cuando ella falleciera, pues él tenía que seguir con la tradición. Y se olvidó, él siguió sus actividades y ahora que falleció la señora, pues él recordó la designación que le dio y ahora ya está empezando a trabajar en su cerro que le designaron los espíritus de la lluvia. Una loma que está aquí muy próxima a Catzingo que se llama Octopanco. Y bueno, eso es Y, un ejemplo. y Sí, te escucho. precisamente, perdón, doctor Héctor, precisamente eso te iba a preguntar. Bueno, ¿y hay mujeres tiemperas? Pero ahorita ya por tu comentario que dices que la tía asignó ahora al sobrino ese papel. Entonces sí hay mujeres. Sí, sí, claro, sí, claro. De hecho, bueno, pensé que ahí vamos a empezar esta charla. Mi misma abuela, mi abuela materna, paterna, perdón, era Quiotlasque. Y yo por eso retomé este tema, porque fíjense lo que ocurrió cuando yo era niño, tenía alrededor de 10 11 años, no recuerdo por qué motivo fuimos a la casa de la abuela, y empezó una tempestad y luego los rayos, truenos, y todos los niños estábamos asustados, ¿no? Y mi abuela, recuerdo que estaba haciendo tortillas, se levantó, se cubrió con una manga, agarró ahora entiendo que es el instrumento que tiene el tiempero en la imagen ahí, es un saumerio, ¿verdad? Agarró un saumerio, agarró brasas, agarró un machete y agarró una escoba pequeña de popote artesanal, y se salió de la cocina, todos observando por las rendijas qué iba a hacer mi abuela, o sea, no tenía razón, no tenía sentido que en medio de la tempestad mi abuela saliera al patio, ¿no? Entonces, la curiosidad de nosotros como niños, pues vemos que la abuela empieza a interactuar con la lluvia y empieza a levantar el saumerio como lo está haciendo el tiempero que está en la imagen. Así en esa, más o menos de esa forma, la abuela empezó a levantar el saumerio en forma de cruz y hablaba. La abuela obviamente no la escuchábamos por la tormenta. Y posteriormente, después de la cruz con el saumerio, agarró un machete alargado y empezó a cortar hacia el cielo, como si estuviera peleando con alguien. Y al final dejó el machete y agarró la escoba y empezó a barrer.
Obviamente yo no entendí qué es lo que estaba pasando, pero en cuestión de 2 o 3 minutos, la lluvia se disipó. Y entonces todos los niños, mis tíos, salimos al patio a ver qué había pasado. No doy crédito, amigos, amigas que me están escuchando o mirando, no doy crédito porque la lluvia se había disipado, se había ido, los truenos se habían ido. Y miramos hacia el cielo y las nubes estaban todas cortadas. Por eso cuando ahora yo empiezo a buscar temas para mi siguiente libro, uno de los temas que más tenía en la mente era los quiotlasques, porque mi propia abuela era quiotlasque. Actualmente en este libro que estamos presentando, eh, lleva la referencia de 2 tiemperas de Amecameca. Una es la señora Esmeralda y otra es la señora Griselda. Son 2 tiemperas de Amecameca con las cuales pues tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de convivir con ellas, trabajar con ellas. Y para contestar la pregunta de la maestra Estéreo, sí, hay tiemperas y son tiemperas muy activas. Las 2 tiemperas de Amecameca, la señora Esmeralda y la señora Griselda, cada una es responsable de su altar. La señora Esmeralda tiene su altar en el Cerro del Sacromonte y la señora Griselda tiene su altar en un barrio que se llama Tepollo, ahí en Amecameca. Excelente. ¿Quieres comentar algo más en función de eso, Esther? Creo que no la tenemos a la... Ya no te escuchamos, Esther. Sí, sí, si me permites, Doc, tan siquiera comento las otras. Estábamos hablando de las formas para convertirse en quiotlasques, y yo dije que era de elección divina y por herencia, ¿verdad? Y tenemos algunas otras por enfermedad también, ¿verdad? ¿Por qué? Ok. Pues porque vienen enfermos y es menos común. Otra que sería por sueños. La parte onírica es muy importante. Esta persona que tienes ahí con un servidor es el señor Justiniano que les acabo de comentar, Ok. que él fue designado por su familiar, que, Ujú. que cuando ella muriera, creo se llama la señora Viviana, no recuerdo bien, cuando ella Ujú. muriera, él se iba a hacer cargo de él, bueno, de continuar con el legado. Y él es el tiempero que siguió y fue designado. Otra forma para convertirse en tiempero, doctor y amigos que me están escuchando, amigas, es a través de la parte onírica, por sueños. Es decir, la persona empieza a soñar, a soñar, a soñar sueños extraños, ¿verdad? No los entiende, sueños y sueños. En esta, digamos, insistencia de los sueños, pues ellas empiezan a buscar quién pueda traducir, quién pueda explicarles esos sueños, y inevitablemente terminan yendo con tiemperos y los tiemperos les explican sus sueños. Entonces, digamos que la parte onírica es otra forma para convertirse en tiemperos. Ya llevamos algunas otras, ¿no? Y la Ujú. última que les voy a comentar en esta noche es a través de por posesión. Esta palabra, esta por posesión, solamente la menciono porque no la investigué. ¿Por qué? Me dicen tiemperos de Amecameca que es una forma para convertirse en tiemperos, que es muy poco común, pero también se ha dado el caso que por posesión. Entonces, sí son varias formas, varias maneras para convertirse en tiemperos. Insisto, para terminar, pero la más importante es por designación divina. La número 2 sería por de herencia, y Valencia. las otras que ya acabamos de abundar, digamos que son las formas para convertirse en tiemperos. Gracias, Doc. Esther, a ver si te escuchamos, por favor. Sí, sí, perdón, pues estamos en vivo, tenemos algunas situaciones. Tuvimos la oportunidad, doctor Héctor, aquí en Ixtapaluca, que ahora en mayo vino precisamente y lo recordaba ahorita, una tiempera, que es la mayor de Amecameca. Alcalica, Alcalica, Ajá, exactamente. sí, Pues es una experiencia el vivir esas ceremonias, ese ritual. Fue ahora aquí
en el Cerro de Tlapacoya, mejor conocido como Elefante, que bajan las cruces, y vino a hacer esa ceremonia para hacer nuevamente la colocación de esas 3 cruces. Y al estar cerca de estas personas, emiten una Una energía, vibra, sí, una, inexplicable, la verdad. una energía, ¿no? Entonces, Fíjate muy, que, ajá, adelante. fíjese, maestra, que es ella, esta tiempera que usted acaba de comentar ahorita, la señora Coti. Exacto. La señora Coti es la mayora de toda la región, es muy respetada, es la mayora, es la encargada del altar de Alcalica. Ujú. Alcalica es una cueva en las faldas del Iztaccíhuatl y digamos que antiguamente ahí es donde habitan todos los espíritus del rayo, de la lluvia, del agua, de la neblina. Todos esos espíritus, según me dijeron tiemperos de Ameca Meca, habitan en Alcalica. Entonces, Alcalica eh, es un lugar muy importante. De hecho, Alcalica, ¿verdad? Es Cali de casa, Al de agua, la casa del agua. Y me dijeron tiemperos de Ameca Meca que ese lugar tenía que ser visitado, aunque sea una vez al año, por los tiemperos de toda la región. Entonces, algo que hay que hacer en mi libro, en mi investigación, que bueno, también acá lo estoy mostrando, algo que quise hacer en este libro, si me lo permiten, es precisamente darle voz a aquellos tiemperos que no son muy concurridos, porque, por ejemplo, llegan los científicos, llegan los investigadores, y todos quieren conocer a los tiemperos de renombre, ¿no? Como en este caso a la señora Coti, ¿no? Por ejemplo, que es la mayora. O, por ejemplo, del lado de Xalicintla, ¿no? Hay otros tiemperos, no recuerdo tal nombre. Entonces, los investigadores siempre quieren, digamos, entrevistar o estudiar a los importantes. Entonces, lo que yo quise hacer es un poco distinto. Quise ir con las personas que no tienen voz, que no, digamos, que no tienen o no son tomadas como importantes, ¿verdad? Ujú. Porque ellos tienen mucha información. Por ejemplo, aquí en Ecatzingo se da el caso que hay tiemperos independientes que no van con ningún grupo, con ninguna asociación, ¿verdad? Ellos de manera independiente llevan a cabo sus experiencias, sus rituales, y es muy válido porque te dan mucha información. Y entonces, incluso su información puede cambiar, ¿verdad? Pues sus experiencias pueden cambiar. Por ejemplo, ahí si puedes bajar un poco más la imagen, hay un tiempero solo, que está solo, a ver si me puedes apoyar, doctor Juan. Hay un tiempero, quiero comentar más abajo, quiero comentar su experiencia más hasta abajo está un solo tiempero, por ahí a ver si lo encuentras más. Ahí, por ejemplo, él es un tiempero de Catzingo, él se llama Hipólito Roldán Gutiérrez, el señor Hipólito Roldán. Y fíjate, es un caso bien interesante, súper interesante, porque él, a diferencia de todos los tiemperos, de todos los quiotlasques de la región del Popocatépetl, él es el único quiotlasque de tendencias evangélicas. Es el único que yo pude encontrar que no es católico, él tiene ideas evangélicas. Y entonces, pues yo quise saber cuál era su forma, ¿verdad? Su forma o su experiencia. Y nos contaba este campesino que él le cayó el rayo allá en unos montes, se llama Ilaclaco, cerca del volcán Popocatépetl, y ahí quedó, digamos, derribado, tendido, ¿verdad? Desvanecido mucho tiempo y eh, cuando reaccionó, pues sus perras estaban muertas. O sea, la naturaleza fue despiadada con el señor Hipólito. Le mató a sus perras, sus caballos, y él tenía una herida en la mano. Él percibió, se dio cuenta que tenía una herida en la mano derecha, una herida. Comentarios de él dice, pues es que ahí me salió el rayo. ¿Cuál es la sorpresa que me llevo? Que esta persona, después de 30 años,
la herida no le ha sanado. La herida sigue fresca como hace 30 años. O sea, son temas bien interesantes que quise hacer en esta investigación, ¿no? Dirigirme a estos tiemperos que no son, digamos, no son públicos o no son, digamos, no los toman como importantes o vamos, individuales. Y quiero terminar la idea de Don Poli. Pues entonces Don Poli, pues empieza a estar enfermos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Está enfermos, no lo pueden curar, termina yendo con personas que lo limpian y le dicen que pues él se tiene que dedicar a trabajar el tiempo, pues porque es tiempero, porque le cayó un rayo. Y entonces viene la parte onírica, los sueños, a través de los sueños, la deidad le dice que no vaya a los cerros porque eso no está bien y que tampoco utilice la cruz porque eso no está bien. Entonces, hasta ahí vamos bien. O sea, yo pensé, dije, pues a lo mejor por su religión evangélica, pues obviamente no quiere ir a los cerros, tampoco quiere utilizar la cruz. Entonces él no se acerca a los tiemperos, empieza a estar de recalcitrante, ¿verdad? No quiere nada con los tiemperos y él lleva una vida normal. Y entonces, en una tempestad ahí en el monte, él nos comentó que al estar en una tempestad en el campo, simplemente percibió que su mano empezaba a levantarse. Y cuando él reaccionó, su mano estaba trabajando. Su mano, o sea, ¿a qué voy? Que si él no quería trabajar por voluntad propia, pues los espíritus o el espíritu, la deidad, lo hizo que trabajara por la fuerza. Y entonces él se dio cuenta que su mano estaba trabajando y ya estaba pronunciando palabras y estaba desviando la tormenta. Entonces, por ejemplo, esta experiencia que él nos comenta, pues es maravillosa, ¿no? Y son información que digo, que está ahí de viva voz, y pues es lo que intenté en este libro, ¿no? No darle voz a todas esas personas que han sido, digamos, olvidadas, que han sido relegadas, que han sido, pues olvidadas, ¿no? Eso es lo que intentamos en esta investigación. Y algo, bueno, para recomendar e ir cerrando también esta parte bueno, la invitación de que también lo lean, Doc, y bueno, yo que tuve la oportunidad de leerlo previamente, bueno, la primera parte de cuando salió como tal y que tú lo terminaste, es esa información que tú destacas, ¿no? Que justamente lo mencionas, para mí como historiador, las fuentes primarias, ¿no? Esa investigación de campo que es a veces muy complicada, es difícil también, incluso pues me ha tocado dar cursos sobre la historia oral y es bien complejo, ¿no? Tomar pues estos testimonios, ¿no? Reconstruir parte de la historia y pues mostrarla. A mí me gusta mucho cómo lo trabajó Héctor en su libro, por lo cual pues lo recomendamos ampliamente. Es un libro muy, muy interesante, una pequeña parte de la historia que tiene Ecatzingo Ecatzingo. y que justamente pues hay que divulgarlo. Doc, para ir cerrando, por qué leer, para qué leer tu libro? ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? Exacto. Yo, de entrada, quiero decir que el tema de los quiotlasques es un tema fascinante, porque es entrar a ese mundo mágico, a ese mundo mitad espiritual y mitad material, mitad celestial y mitad terrenal, mitad creíble y mitad increíble. Es entrar a la fe, a las ideas, a los sentimientos de estas personas, de estos quiotlasques, y ahora intentar explicar cuáles son esos sentimientos, esa fe, esa cosmovisión. Quiotlasques, el libro, está escrito con el corazón, porque es lo que intentamos hacer. Una vez, ellos cuando hacen sus rituales, por ejemplo, ahí estamos viendo la imagen, ahí están pidiendo la lluvia. Y cuando piden la lluvia, ellos piden la lluvia para toda la humanidad, para todos los pueblos. Y por ahí por los meses de marzo, abril, mayo, cuando hay más carencia de agua,
en nuestras sociedades, cuando sentimos esa necesidad de agua, de lluvias. Nuestros quiotlasques están ahí en los cerros, con desesperación y con humildad, intentando propiciar la lluvia. Ellos son los que invocan en el cerro. Ellos son los quiotlasques. ¿Y por qué leer el libro? Porque este libro es parte de la identidad de los mexicanos. Lo peor que puede hacer un pueblo es olvidarse de su historia, olvidarse de su identidad, como en este caso que habíamos olvidado esta parte de nuestra cultura, esta parte de nuestra historia, esta parte de nuestra cosmovisión, esta parte de nuestra realidad. Entonces yo invito a leer este libro porque este libro es una invitación, es una ventana al alma de los tiemperos, es una ventana para entender un poco más profundo nuestra cultura, nuestra tradición y sobre todo nuestra identidad, que nos sintamos orgullosos de nuestra cultura, que estemos orgullosos, ¿verdad? De nuestros ancestros, que estemos orgullosos de esta parte de historia, de esta parte de realidad de los mexicanos, de los que vivimos en las faldas del volcán Popocatépetl, de los que vivimos en Ameca Meca, en Ozumba, en Atlautla, en Ecatzingo, en los Altos de Morelos, que estemos orgullosos por nuestro legado, que son los tiemperos del Popocatépetl, los quiotlasques. Gracias. Excelente. Pues ahí está la invitación, el por qué, para qué. Creo que nos deja sin palabras. Muy bien, Muy emotivo el mensaje. explicado, sí, muy bien. Héctor, Doc, Si me ¿dónde comprar? permite, me permitiría un último comentario, por favor, 2 Adelante, minutitos. Miren, adelante. para todas las personas que me están escuchando, quiero hacer mi parte en esta vida. Y quiero decirles que cuando de aquí en adelante veas que en los meses de mayo, abril, mayo, hay mucha escasez de agua y hay mucha necesidad de agua y de lluvia. Las presas están casi a extinguirse. Y tal pareciera que la humanidad se encamina hacia la extinción. Quiero que sepan que no todo está perdido, porque allí, en las cumbres de los cerros, o quizás en el volcán Popocatépetl, estarán nuestros quiotlasques, y con sus ruegos, con sus oraciones, con sus cantos, con sus ofrendas, estarán intentando propiciar la lluvia. También cuando veas que hay una tormenta y truenos y rayos, y como de repente, por acción mágica, desaparecen, no es un caso fortuito, es porque seguramente en su altar familiar estarán nuestros tiemperos, estarán desviando las tormentas. Ellos son los teapecli, los que invocan en el cerro. Ellos son los quiotlasques, los tiemperos del Popocatépetl. Gracias. Excelente. Muchas Muy gracias, Doc. bien. Muy ¿Dónde emotivo. podemos encontrar ese libro, Héctor? Este libro, primeramente, el día miércoles de la próxima semana se va a hacer la publicación oficial en el municipio de Ecatzingo. El ayuntamiento municipal está organizando la presentación oficial de este libro. Y bueno, por el momento, ahí en mis redes sociales, ahí ahorita las vamos a dar, pues pueden hacer sus pedidos. Yo no tengo ningún problema. En la Ciudad de México, el Estado de México, acerco el libro, ¿verdad? La parte de Morelos, la parte de Puebla. La editorial Coalicali Poblana ya lo está promocionando allá en Puebla. Pero si me buscan en mis redes sociales, Tlacuilo HMP, ahí tendrán toda la información donde podemos adquirir este libro, sin ningún problema. Excelente. Nos vemos entonces el miércoles. ¿A qué hora? ¿Dónde? El miércoles va a ser a la 1:00 p.m. también. Acompáñenme, por favor. Va a ser la presentación en el ayuntamiento, en la Casa de Cultura. Y bueno, ahí los estaré esperando para continuar platicando de los quiotlasques. Ahí estaremos. Por ahí estaremos presentes. Hay que llevar muchos libros para la venta. Sí, claro, ahí vamos a estar con toda la actitud. Y autografiando. Sí, claro, sí. Sí, claro, eso ya es un importante. Un hecho.
tenemos que estar ahí, tenemos que autografiar todos los libros que, 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 que quieran. Excelente. Estéreo, para cerrar, por favor. Sí, amigo Héctor, un dato curioso. ¿Un sabías de raíz que los tiemperos, qué, amigo? Bueno, pues les voy a dar un dato importante. Hay tantos datos bien importantes, ¿no? Bueno, algo inherente al libro. Bueno, algo de lo que pude encontrar en esta investigación y que no se sabía, digamos, a ciencia cierta o no se podía asegurar, es que el Popocatépetl es una advocación de Tlaloc, Tlaloc Tlamacasqui. De hecho, incluso en la actualidad, para algunos tiemperos, nuestro volcán Popocatépetl pues es una calidad de Tlaloc. Tlaloc Tlamacasqui. ¿Qué significa Tlamacasqui? Tlamacasqui quiere decir el proveedor divino. Toda vez que el volcán Popocatépetl es el principal generador de lluvia y de agua en la parte oriente del Estado de México, la parte de Puebla y la parte de Morelos. Entonces, desde la parte, la cosmovisión prehispánica y en la actualidad, es una advocación de Tlaloc. Entonces, hoy ya nomás decimos voy al Popocatépetl o vamos al Popocatépetl, pero realmente debería ser con digamos, con ese respeto, ¿verdad? De nuestros ancestros y se entiende como una advocación de Tlaloc. De hecho, le dedico un capítulo a este ente y a su fiesta, que era el Tepelhui, la fiesta de cerros. Es un capítulo completo de este libro. Y bueno, ese es algún dato que no se sabía, ¿no? Se habla del Popocatépetl, ahora ya se conoce como Don Goyo, ¿verdad? Don Gregorio, Don Goyo, pero esta parte de Tlaloc, pues no se conocía. Y ahora podemos decir, ya con las entrevistas, con la parte documental, ¿verdad? Que encontré, pues podemos decir que el Popocatépetl es una advocación de Tlaloc. ¿Cuántos capítulos tiene tu libro, amigo? Ay, no tengo ese dato exacto, si me lo permiten. Está dividido en... Amigo Juan, mientras nos podrías ir leyendo los comentarios de nuestros Claro, amigos. buscamos el dato. Tenemos. Son capítulos, son 10. 10 capítulos. Okay. Excelente. Y están muy cortitos, están cortos, están muy, están concisos, muy interesante la información. Sobre todo yo reconozco la parte de la recolección de datos, a mí me parece sumamente importante y creo que es algo que hay que rescatar. Ojalá que más bien anímense a leerlo, está muy bonito, está muy bonito este libro. Bueno, vamos a los comentarios, Héctor, Estéreo, si me permiten. Víctor Manuel, amigo Víctor. Gracias por la invitación, muy complacido. Estaré muy atento a la aportación de este gran invitado y con un tema muy interesante. Les saludo con mucho aprecio desde Monterrey. Saludos, amigo Víctor. Tenemos Radio Tecolote, saludos. Muchas gracias también. por México, claro que sí, seguirnos. Radio Tecolote. Si nos permiten Radio Tecolote, vamos a ir para allá. Bueno, si nos invitan, ¿verdad? Excelente, pues ahí está entonces. Emilio Hernández, wow, qué interesante. Saludos, Emilio, un gusto saludarte. Alan Sánchez Cruz, aquí atento a la presentación, amiga, amigos. Saludos desde Atlautla y una felicitación especial al autor Héctor MP. Siempre siguiendo Gracias, también, doctor. aportando a Alan Sánchez. Muchísimas Saludos, gracias. Alan. Muchas gracias, maestro. Dulce Shalom, donde lo común, Doc. Se vuelve legado. Efectivamente, Ecatzingo. hashtag Ecatzingo. Gracias, maestra. Dulce, nos estaremos viendo ahí prontito. Nieto Rafael, saludos desde Agrícola Oriental. Saludos, amigo Rafa. Saludos. Vergara, saludos desde Catzingo, donde lo común se vuelve legado también. Gracias. Ejido de Santa Marta, Acatitla. Muy interesante plática. Saludos desde Acatitlán, dice ahí. Dafne Martínez, saludos. Dafne Martínez, excelente información. Luis Arocha, pues no me aparece el comentario, pero igual le mandamos saludos. Tenemos otra vez a Vergara. Por ejemplo, en Ecatzingo tenemos un tiempero cristiano, ¿no? Que es el que justamente mostraste en ese momento, cuando el dato, sí, es correcto. Rafa, ¿hay tiemperos del lado de Texcoco?
y en Coatlinchán, Acuautla y Coatepec. Si no Sí, mal recuerdo, es lo que adelante, adelante. comentamos, ¿no? Sí, sí, Dijimos sí. que esta es una tradición mesoamericana. Está en Ujú. todo lo que es la antigua Mesoamérica. Obviamente, mi investigación la centramos, ¿va? Para no extendernos, digamos, quise hacer algo más particular en los tiemperos del Popocatépetl. Pero si ustedes van, por ejemplo, a Tláhuac, Tláhuac hay tiemperos. Si ustedes van ahí a lo que es Iztapalapa, hay tiemperos. O Ujú. tienen conocimiento de sus ancestros. Entonces, sí, como bien lo dice nuestro amigo nieto Rafael, pues es una tradición, es una fe que se practica en todo lo que antiguamente era Mesoamérica. Así es. Muchas gracias, Héctor. Víctor Manuel, de nueva cuenta, gracias por compartir tus conocimientos, Tlacuilo. Trataré de conseguir tu libro, muy interesante. Tommy Zamora, suerte y un fuerte abrazo, amigo. Éxito. Fiestas y tradiciones de los pueblos del oriente del Valle de México. Felicitaciones, maestro Héctor. Dafne Martínez, felicitaciones por su investigación. Ejido de Santa Marta, Catitla. Aquí en el Tepepolco también hacemos pedimento de lluvia. Muchísimas gracias, excelente dato también. Plaza Héctor, vientos de Catzingo. Saludos, Héctor. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Nieto Rafa, creía yo que Don Goyo era un desdoblamiento de Tezcatlipoca. Ok, bueno, Sí, es que sí, sí hay un... es un tema un poco aparte, pero sí, toda la razón. De hecho, es una de sus advocaciones, es Tezcatlipoca, pero digamos, tiene mayor resonancia o mayor importancia o mayor relevancia como una advocación de Tlaloc Tlamacasqui. Excelente. Radio Ok. Tecolote, bienvenidos, los esperamos. Cuando, Ya nos cuando nos dijeron a invite, todos. ¿no? Radio Tecolote, Cuando, cuando nos invite, ahí llevamos anda. Por el allá libro, estaremos en el oriente de llevamos la el ciudad. libro hasta allá a sus terruños de la Ciudad de México. Excelente. Pues ahí terminaremos esta parte, terminaremos también parte de más bien la transmisión. Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por presentarnos a grandes rasgos de manera muy puntual, bueno, a grandes rasgos, pero bien señalado todo lo que Precisa. contiene. Sí, 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 creo que son los datos precisos para poder leer este bonito libro. Está muy rico, es digerible también, está muy, muy fácil de leerlo. Yo te felicito, amigo Héctor. Está muy, 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 quedó muy bonito, ¿no? Supimos y vimos esa parte del desarrollo paso a paso, ¿no? Que cuando De nos ese encontramos, libro. platicábamos poco a poco, y bueno, mira, finalmente se concretó y esperemos que tenga un buen, que sea muy bien aceptado, que se divulgue y que haya mucha venta también, ¿no? Entonces, Mucho De hecho, pues, éxito. muchas gracias. de hecho sí, sí, está teniendo una aceptación increíble, increíble. Yo estoy maravillado. Y gracias. Excelente. Gracias también por la apertura, doctor Juan, doctor, Un maestro gusto. Estéreo, muchas gracias. Estamos y nos vemos entonces, amigo Héctor, ya para cerrar, el día miércoles Miércoles a a la las 1 de la tarde se va a estar haciendo la presentación oficial por el ayuntamiento, bueno, la administración municipal de Catzingo, Estado de México. Excelente, Ok. ahí estaremos. Entonces, para los amigos, ya nada más para cerrar, para los amigos que se interesen en la compra de tu libro, nos dices que a Ajá. través de tus redes Sí, sociales, ahí mira, sí, tienes en mis toda la redes sociales información. que me manden un mensaje, ahí está Tlacuilo HMP, manden un mensajito y nos ponemos de acuerdo, o se los envío, o incluso yo mismo lo puedo acercar, ahorita que voy a tener un espacio de tiempo sin ningún problema. Ok, Sería Excelente. un privilegio, perfecto. la idea no es tanto el vender, sino sería un privilegio que este ejemplar esté en tus manos. Gracias. Excelente. Yo voy por el mío. Yo también quiero el mío. Ahora sí quiero mi libro. Antes de Sí, que sí, se sí. acaben, porque luego se terminan las Sí, ediciones como el tramo olvidado y sí, luego es no No, quiero no, PDF, muy quiero complicado. mi libro hoy, hoy, físico. hoy sí hay varios, hoy no tenemos ese problema. Excelente. Bueno, pues Ok, Gracias. reitero el agradecimiento, maestro Doc Tlacuilo. Gracias por tu tiempo, gracias por presentar eh, parte de tu libro, muy, muy bonito, con este contenido tan especial que representa Catzingo, y pues mucho éxito, que venga mucho éxito para ese libro y todo lo que tenga que venir más adelante. Te mando un abrazo, amigo Héctor, muchas gracias, Estéreo, y bueno, pues aquí cerramos la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, les mandamos saludos y al tanto de el Valle de México. Vienen ahí cosas interesantes.
Que estén muy bien. Excelente fin de semana para todos nuestros amigos. Héctor, mucho éxito, muchas ventas. Nos vemos el próximo miércoles en Ecatzingo para todos los amigos que quieran asistir a la 1 de la Sí. tarde para la Están presentación todos oficial de su invitados, libro. por favor. Están todos invitados, maestro Alan, compañeros de la, Cronistas. ajá, la Asociación de Cronistas del Oriente del Valle de México, Héctor, todos los amigos de la Ciudad de México están invitados el día, bueno, y todas las personas que nos están mirando, todos están invitados, no me dejen, el día miércoles a la 1 de la tarde en el centro de Ecatzingo se estará presentando oficialmente el libro. Ahí los espero, ahí nos vemos. Gracias, bendiciones. Ahí vamos a estar. Excelente fin de semana para todos. Gracias, bonita noche.